Bueno, decime cuando quiero. Cuando empezamos. Bien. Bueno, buenos días. Buenos días. Básicamente, primero, bueno, contanos tu nombre, dónde y cuándo naciste, cómo era tu infancia, por aquellos años. Bueno, empiezo a hablar. Dale, hable. Bueno, mi nombre es Rafael Vitiello. Nací en Torre del Greco. Torre del Greco está en el Golfo de Nápoles, justo donde está el Vesubio, pero sobre el mar, el 12 de octubre de 1938. Bien. Dice que es la clase de fierro, la del 38, ¿Ah, sí? así dicen. ¿Por qué? Bueno, y no sé, por algún motivo, porque en Buenos Aires se formó inclusive una asociación que agrupa todo lo nacido en el año 38. Acá en la Argentina. Sí, acá en la Argentina, y creo que era un padre scalabriniano. Sí. Claro. Bien. Inclusive ¿Estás casado? Estoy casado con Ana María Malvica, que es de nombre, ahora todos la conocen como Marina. Sí. Tengo 7 hijos y 12 nietos. 12 nietos. 12 nietos. Soy el primero de 7 hermanos. Bien. Vine a la Argentina en 1958, 18 de abril del 58, con el buque corriente, éramos 9, papá, mamá y los 7 hermanos. Toda la familia, bien. Toda la familia. Ahora papá, mamá y mi hermana, la más chiquita, no lo tenemos más, pero estamos. A pesar de eso, somos 115 hoy, la familia ha crecido, y tenemos 12 en camino, pronto vamos a ser 117, así que se ha expandido bastante. Pero volviendo un poco a mi infancia, crecí casi en el campo, no era un campo muy lejano de la ciudad, sería como decir ahora el Monolito, para ubicarnos un poco, hacia las afueras de la ciudad, donde teníamos 4 hectáreas de tierra. Mi papá la cultivaba y nosotros los hijos a veces nos dábamos una mano, no tanto yo, porque yo fui de los hermanos que más fui a la escuela. Ajá. Yo cuando vine tenía ya 19 años y medio, porque vine en abril del 58, como decía. Estaba estudiando ragionería, que es algo parecida a con lo que el contador de acá, pero nada más que allá la ragionería sale de un instituto secundario. O sea que habías hecho había hecho la primaria, sí, digamos el liceo, después se hace 3 años de avviamento profesional, después 2 años de escuela técnica y después se hace 5 años de instituto. Yo como había hecho ya los 2 de escuela técnica, a través de un examen de admisión pasé directamente al 3er año. Bien. Que estaba frecuentando cuando vine a la Argentina. ¿Y tu padre se dedicaba al campo, era contadino? Mi papá se dedicaba, era contadino, sí, se dedicaba al campo, ayudaba a mamá también, porque allá todos ayudaban. Claro. Y nosotros los hijos, ya cuando éramos grandecitos, los sábados y domingos, a veces los domingos, más que los sábados, porque los sábados se iba a escuela también. Ah, a la mañana. Claro, creo que se sigue yendo ahora también. Claro, los domingos a la mañana a veces íbamos al mercado a llevar fruta, verdura, lo que producía la quinta. Bien. Nosotros teníamos una producción importante de damasco, era un poco nuestro recurso principal, fruto, higos y almendra. Ah, mira, sí, esta de cultura había tierra, se plantaban habas, se plantaban tomates, se plantaban arvejas y se plantaba otro tipo de verdura por la escala menor. En esas 4 hectáreas. ¿Vivías de eso, digamos? Se vivía prácticamente de eso, sí, se vivía de eso. Vivía de eso, tan es así que el almacén a veces nos fiaba un poco durante el periodo de invierno y cuando venía el verano se pagaba, no había inflación, digamos así, y podíamos vivir, ¿no? Inclusive nosotros vivimos muy felices, nosotros estábamos allá realmente, no nos faltaba nada. ¿Y cómo fue la escuela? ¿Tu escuela primaria allá? Mi escuela primaria fue en una escuela casi rural, casi rural. ¿La guerra, o sea, te enganchó? No, ya había terminado la guerra, sí, porque la guerra terminó prácticamente en el 45. Yo ya tenía 7 años, habíamos ya empezado, porque la guerra en Italia en realidad era parte nuestra, ya después del 43 más o menos no hubo, nosotros, donde estamos nosotros, sí, había contrabando, había cada tanto se sentía alguna cosa, pero no fue tan grave como en otros lugares de Italia. Iba a la escuela, una escuela casi rural, éramos un grupo de chicos, y después ya fui más en la ciudad, la ciudad era 3 cuadras más allá, no es que estábamos. Claro. Y bueno, no, tenía siempre recuerdo mi primera profesora elemental, se llamaba Rafaelina Pinto, mi primera maestra que tuve allá. Seria, maestra, no como ahora, no. ¿Y era un colegio estatal o...? Era un colegio, sí, estatal, sí, todo estatal. Inclusive el aviamiento profesional lo hice en la escuela
Diego Colamarino, allá hice toda la parte del secundario, ¿no? ¿Y siempre en Torre del Greco o viajaban? Siempre en Torre del Greco, no, siempre en Torre del Greco, porque allá había todo, digamos, había todo esto. No había universidad, pero ni hacía parte por lo que yo estaba estudiando tampoco. ¿Y hacían algún viaje a Nápoles en algún momento? No, periódicamente yo iba a Nápoles porque mi mamá había nacido en Ischia. Cuando tenía 12 años fue a vivir con una familia de napolitanos, digamos napolitanos. El amo de casa era de Génova, él, y ella era napolitana. Peleaban todos los días, pero se ve que hacían pase todas las noches porque el matrimonio duró excelente y ellos eran muy eruditos. Tan es así que las dos hermanas del señor Pinchetti, una era maestra y la otra también era profesora en una universidad, en una escuela. Y resulta que tuvo la suerte mi madre que este matrimonio tenía 2 hijos de la misma edad. Entonces, sin ir a la escuela, mi madre, fue cuando tenía 12 años lo que había estudiado hasta ahí, ella aprendió todo lo que aprendieron los chicos. Uno se recibió en ciencia política y otro en ciencia económica. Estamos hablando años 30 y pico. Y se casó mi mamá casi a los 29 años. Todos los fines de semana yo iba a Teatro San Carlos, a Nápoles. 2 o 3 veces por año hacían vacaciones, tomaban, que no era común en esa época. Claro, entonces mi mamá, yo tuve una mamá muy culta, ella de cualquier tema que vos hablaba, ella sabía. Tan es así, cuando vino acá se encontraba con la paisana. Decía, María, ¿pero cómo vos sabés tanto? Y nosotros, bueno, su mamá le contaba un poco, porque por ahí hacía 30 años que no se había visto más. Claro. Entonces, eso viene un poco a la pregunta que vos me hacías, si yo salía así, pues yo iba a Nápoles, iba a Ischia, saliendo de Torre del Greco, y también alguna vez iba a Roma, porque después de esta familia, una vez que se casó mamá, ya la familia se transfirió en Roma, cuando ya los hijos se habían recibido también. Y uno de ellos era mi padrino, que falleció hace un par de años. O sea que había una buena relación. Había una buena relación. Él era, uno de este padrino mío, era director de una filial en Nápoles de la Banca del Lavoro, Banca Nazionale del Lavoro. Así que casi tenía el trabajo asegurado también. Pero un día, mi madre, justamente, como decía, tenía muchos paisanos que habían venido acá, y había inclusive pariente, primo de ella, que siempre en alguna carta que venía cada 2, 3, 4 meses, decía, María, un día te vamos a mandar a llamar, porque decían que habían progresado ellos. Lo que pasa es que después de un periodo de crisis, después de una guerra, por lo general, si el país, si las botas, si la península está mal, las islas están peores. Entonces, para ellos que vinieron acá, les pareció que habían hecho un salto importante, mientras que nosotros que estábamos allá, el problema no teníamos, francamente, pero vos viste, en eso vamos, por ahí mejoramos. Además 58, ¿no? Casi al final. Sí, fuimos de los últimos. El otro día acá en Casa de Italia me encontré con una persona que había venido con el mismo barco el mismo día. Vaya caso, porque no. Sí, y hay otras 2 personas nada más que conocí que vinimos. ¿Y la decisión de emigrar? La decisión a veces la tomó mi papá más que mi mamá, porque mi mamá después al final, pero ambos tenían miedo que viniera otra guerra. Nosotros, ¿ya en el 58 todavía estaba ese miedo a otra guerra? Siempre, porque siempre está, viste, la madre. Yo, por ejemplo, cuando vine ya había sido llamado para ir al servicio militar. Yo en mayo tenía que ir al servicio de leva. Y ya hicimos un papelante, como se llama un propio, y pudimos viajar. Entonces, como éramos 4 hijos varones y 3 mujeres, se pensaba también otra gente también, no. Yo mucha importancia a eso no la daba, porque a lo mejor uno no tiene una conciencia. Es así, bien recuerda una anécdota de la guerra, algún episodio. Yo recuerdo que en Torre del Greco, donde yo diga, había una antiaérea, que cuando venían las incursiones, por eso ya estamos hablando años 43, 42, 40, yo ya, claro, el chico tenía entre 4, 5, 7 años, pasaban los aviones, bandadas de aviones ingleses o americanos, bandadas, porque la gente no lo puede creer. Yo digo, a veces se ponía oscuro el cielo cuando pasaba centenares y centenares de aviones con un ruido, y un antiaéreo que teníamos nosotros que trataba de tirar, pero cada tanto ve que algún avión se caía al agua, como vemos en la película, cada tanto. Aparte volaban alto, e iban hacia el sur. Sí, bueno, recuerdo la ocupación, recuerdo que después se hacía, cuando ya terminó después de la rendición y la guerra, después del 45, quedaron muchos camiones abandonados por ahí, donde
los conciudadanos iban allá, uno le sacaba el motor, el otro la rueda, el otro la batería, ¿no? Claro, claro. Se vivía eso también un poco de contrabando, todo esto. Había mucha sí, había necesidad, pero el hecho de la inmigración en sí constituye a veces, se puede mirar con diferente óptica. Nosotros vinimos, como te digo, a lo mejor bueno, vamos a mejorar un poco más de lo que estamos, y después con esta idea que no fue tan así. Otras a lo mejor van al exterior, porque la migración se puede producir internamente también, pero lo que van afuera puede ser motivo político, puede ser motivo de amor, puede ser disparar de algo. Puede ser. Pero ustedes fue básicamente como para mejorar, digamos. Y la idea era esta, sí, la esencia era esta, inclusive volver al poco tiempo. Ah, era un viaje corto. Sí, pensamos nosotros, 2 o 3 años, o sea, como de acuerdo a cómo pensábamos, nos habían pintado como pensaban nuestros padres. Y después nos dimos cuenta que no era así, porque yo vine directamente al puerto, donde la única calle asfaltada era la calle 12 de octubre y alguna cuadra de Edison. ¿Cómo viviste como joven, ¿no? Porque eras 18, 19 años, ¿no? ¿Cómo viviste ese viaje, esa partida, ese adiós o el hasta pronto? Sí, ese adiós yo todavía recuerdo que en las banquinas allá en Nápoles tomamos el barco. Claro. Vinieron todos nuestros parientes a despedirnos, recuerdo los pañuelitos, como en serio, que cuando el barco se iba alejando, que todavía se ven los pañuelitos de lejos que saludaban, los abrazos de siempre. Pero te digo, no con el dolor de decir que nos estamos yendo, porque estamos seguros en lo íntimo que íbamos a volver. Pero ya cuando llegamos acá nos dimos cuenta que eso no era tan fácil. Primero porque, por ejemplo, la cosa que nosotros teníamos del campo, el campo lo arrendábamos nosotros. Y cuando vinimos a Mar del Plata y me di cuenta que inclusive el título de estudio fui a 200.000 lugares, no había conválida para nada, así que no servía para nada, todos me decían que empezar de nuevo. Dice, total, luego la escuela elemental la podía hacer en 1 año, la otra la podía hacer. ¿Tenía que empezar de cero? Empezar de cero. ¿De la primaria? De la primaria, sí. Decía, había que empezar la primaria, tan es así que me fui a anotar para ver si nosotros allá, yo había estudiado 5 años francés y 3 años inglés. Yo cuando vine acá hablaba el francés como ahora hablo el castellano. Claro. Que ahora me lo olvidé así, lo leo, lo entiendo en un 80%. Claro. Y cuando lo escucho a la televisión entiendo un 20%. Claro. Y el inglés, que estudié menos, pero lo practico un poco más, y me fui a escribir creo que no está mal la academia, que estaba en, no sé si la puedo nombrar, que estaba allá en Independencia y Rivadavia, la Pitman. Sí, fui a la Pitman. Y también ahí me ocurrió algo raro, porque cuando voy, le dije, mire, yo ya tengo 3 años, y dice, no, pero acá todo hay que empezar de... Bueno, y empecé del primer año, medalla de oro, obviamente, sí, claro. Segundo año, lo mismo, y tercer año, yo estaba frecuentando el tercer año cuando la profesora, que era inglesa, ella que vivía en el puerto casada con un sastre, se iba a Inglaterra, porque allá parece que había trabajo para el marido, y casi me llamó la directora a ver si yo quería seguir, que yo inclusive para dar una mano, que obviamente le dije que no, pero me refiero que no aprendí más de lo que sabía. De lo que sabía, claro. Porque nosotros ya en Italia en esa época ya se hacía la parte comercial, se hacía la parte esta. Claro. Fui tanto para hacer algo. Está bien. ¿Y cuando llegaron directamente a Mar del Plata, vinieron? Directamente a Mar del Plata. Dormimos una noche en Buenos Aires y vinimos directamente a Mar del Plata, donde nuestros parientes ya tenían una casa preparada, donde estuvimos viviendo ahí un par de meses acá en el puerto. Bien. Después compramos, o nos ayudaron a comprar una casilla de madera, que era de la familia Bodoriquian, que la llevamos donde después nació la Sociedad de Fomento del Puerto, donde nació, ya había nacido la Sociedad de Fomento, pero fue la primera sede que tuvo la Sociedad de Fomento cuando nosotros dejamos nuestra casa, ya pasamos a otra casa, y nos radicamos allí. Y mi papá andaba cultivando huertas que encontraba acá en el puerto, andaba vendiendo con mi mamá habas, arvejas, tomate, que cosechaban en la quinta. Con su actividad en Italia. Y yo el primer año estuve haciendo un amigo, yo siempre soy muy agradecido con las personas que en algún momento tienen una mano. Mi amigo era Mario Scher, que era el yerno de don José Moscuzarredes, que ahora tiene la esposa de él que vive. Y vino a casa, no sé, se enteró que yo estaba sin trabajo. Dice, ¿no te interesa? ¿Sí? ¿Viste la caña de pesca? Sí. La caña de pesca venía hecha en 2 o 3 tramos de madera. Él traía los tramos de madera, me traía la cosa para cepillarlo un poco, me traía la parte metálica para encajar uno con otro, después ponerle los portahilos y todas estas cosas. Como las armadas.
un tiempito. Y después, cuando menos me lo esperaba, volviendo un poco a lo de mi mamá, fuimos al Banco Provincia del Puerto a pedir un crédito porque pensamos comprar una casa. Obviamente nos sacó casi así. ¿Cuánto hace que están acá? Y hacía un año. Eso fue 2 de diciembre del año 60. Nosotros habíamos venido en el 58. Dice, no, pero para pedir un crédito se precisa, hace un tiempo precisa tener también, como siempre, el gerente de entonces se llamaba González, que siempre recuerdo que mi mamá después de esto dice, pero y está bien, no anda el crédito, pero no habrá un trabajito para mi hijo, que era yo que estaba con ella. ¿Y qué hace su hijo? Yo estaba estudiando, qué sé yo. Mira, justo dice ayer, dice el que fue intendente de Mar del Plata, don José Camuso, que era uno de los dueños de Piedra Mar del Plata, la marmolería. Sí, Camuso y Rabino eran los fundadores de Piedra Mar del Plata. Después vendió Rabino y compraron otros, Bernasconi, Parolari, Bianchini, entraron en la ciudad ingeniero Zucker Gómez. Y resulta que me hace una esquela, cartita esquela, dice, don José, justo ayer vos me preguntaste, acá te recomiendo, ¿cómo te llamás vos? Rafael Vitiello, una persona que por ahí te viene para trabajar allá, persona de mi confianza. Y yo decía así, bueno, voy de don José, que estaba en la calle Santiago del Estero y San Martín, le llevo la nota, la mira, bueno, si te recomienda mi amigo Gonzalo, tiene que ser una buena persona, me dice, imagínate, yo tenía... Sí, dice, espera un poco, que ya te voy a mandar ahí, te voy a decir a quién tienes que ver mañana. Y al día siguiente fui a la empresa, esperé al gerente que era Pandolfo, que es una persona muy conocida, ha sido rotario, tenía un café también, el Café Derby en Mar del Plata. Y dice, bueno, me explicó ya el trabajo, yo tenía que hacer los remitos, de la mercadería que salía, atender el teléfono. Bueno, y allí estuve 35 años. Mirá, 35 años. O sea que los 2 años de llegado menos, ya conseguí un trabajo estable, y allí inclusive me dieron la vivienda. Qué bien. Yo me casé en el año 63. Hasta el 63 vivíamos nosotros cerca, yo donde decía la Fomenta, pero habíamos comprado una casita a la vuelta. Y allá me dieron la vivienda, donde de los 7 hijos, 6 nacieron allá. Estando ahí todavía, después ya no tenía más lugar, tuve forzosamente salir. Pero como conozco a mi señora, creo que alguna vez la habrá sentido, fue una hermosa historia, porque yo integraba un grupo que habían formado en el puerto musical. Éramos 3 los que cantábamos. Estaba una soprano que tenía como 80 años, la señora Ada Ansaldo. Estaba un pescador que por suerte vive todavía, Salvatore Galeano. Sí, tenía un barquito, no sé si tiene todavía el barco. Y yo cantaba canciones modernas, toda la que había salido en esta época. Lazzarella, que nació en el 57, Marina recién. Entonces en este programa, que se llamaba La Nonna y el Mar, la nonna porque la señora que tenía 80 años, la soprano. Vos no sabés lo hermoso que era Canal 8. Canal 8 se inauguró en diciembre del 60. Nosotros en junio y julio del 61 teníamos este programa. ¿Y que era un programa semanal? Era un programa los domingos a la tarde, duraba 1 hora, en vivo. Se armaba en el primer piso, se colgaban las redes, había como un buffet, la señora era la bufetera, que cantaba mientras servían. Llevamos del puerto una docena de ancianos del puerto que fumaban la pipa, que comían cornalitos fritos, reales todo esto. Era como una puesta en escena. Cantaba, y claro. Y yo, dentro de las canciones que tenía, Marina, Lazzarella, que es la Julia... Todas las después de la guerra. Sí, todas las después de la guerra. Al director, que era René Fischerbauer, fue una persona muy conocida y querida en Mar del Plata, tenía una inmobiliaria en Duro, casi Córdoba. Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? A ver si encontramos una chica. Le decimos que es la nieta de la nonna. Vos le cantás a ella, te enamorás de ella. Y conseguimos esta chica que estaba en media cuadra donde nosotros ensayábamos. Nosotros ensayábamos en la carpintería de Ercolán, en una banistería, porque era un carpintero fino, que estaba en Magallanes, justo a la esquina de la iglesia, la Sagrada Familia, y Rondó. Y resulta, en media cuadra vivía esta chica, hija de Sicilia, tenía 15 años. Ella en ese momento fuimos a hablar con los padres, primero dijeron que no. Después, la tele, justamente, no se llama, dice no. Después, al segundo programa, tercer programa, ya que era, decidieron venir acompañados del padre y la hermana. El otro programa vino solamente la hermana, y el otro programa ya no vino más nadie. Bueno, y en la escena, en la ficción, realmente nosotros pusimos, nos casamos, ella vestida de blanco,
Luna de miel en Venecia, bueno, se ve la gente del canal, pintaron contra la pared unas olas, hicieron una góndola. No, qué laburo. En una punta uno manejaba la góndola que se movía así, nosotros sentados en el medio, se movía y la gente todo loca en el puerto, no había muchos televisores. No. Pero la familia que tenía un televisor estábamos todos allá. Y al día toda la gente que te encontramos, pero ¿dónde fueron? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde fueron a Venecia? ¿En serio? Y ahí después de eso, al año siguiente, al otro año me casé en serio, después con ella. O sea que Marina, bueno, María. Bueno, por eso la conocen ahora más como Marina y como Ana María, la conocí ahí. Marina. Yo no la conocía para nada. Mi señor cuando se casó tenía 17 años. Ay, tuve que pedir el permiso al padre. ¿Y vos tenías? Y yo tenía 23 más o menos. Chico. Claro, y ella a los 28 años ya tenía los 7 hijos. Una atrás de otro, sí, todos los años. Siempre hay una anécdota que yo cuento que en un año, el año 68, nacieron 2. Uno en enero y otro en diciembre, en el mismo año. ¿Y cuántos varones tenés? 3 varones y 4 mujeres, al revés de mi padre. ¿Cómo se los nombres? Bueno, la más grande es María Cecilia, la que viene Patricia, la que viene Marina, después viene Juan, después viene Rafael, después viene Laura y después viene Daniel. Están en ese orden. Y resulta que venía Tilde, que tenía su programa, ¿te acuerdas? Tilde venía a cobrarnos a veces la publicidad de la empresa. Y mi señor estaba siempre embarazada. Dice, pero Marina, ¿cuánto te falta? No, este otro. Parecía que había tenido un embarazo. Claro. ¿Y ese año que fueron los 2 varones? No, fue el primer varón primero en enero nació la tercera mujer, Marina. Y después vino el varón Juan. Juan Gregorio Rafael, que lo llama Pichi, sino Juan Gregorio Rafael. ¿Qué nombre? ¿Y por qué? Para quedar bien con el papá y con el suegro, claro. Juan por mi papá, Gregorio por mi suegra y Rafael por mí. Y le terminan diciendo Pichi, claro. Pichi. ¿Te das cuenta? ¿Para qué le pusieron tanto nombre? Y me decía la novia, digo, pero ¿cómo ese tanto nombre? Uno lo llama Pichi. Pero Rafael, vos te das cuenta si cada vez que si te quiero, que soy Juan Gregorio Rafael, te amo, es el tiempo que pierdo. Entonces Pichi lo abrevio un poco, porque esta película centroamericana que se nombra dicen todos los nombres. Claro. Así que bueno, entonces conociste a Marina rápidamente, hiciste el programa de televisión. ¿Cuántos años duró ese programa? No, el programa duró más o menos 2 meses. 2 meses, sí. Pero fue un éxito, digamos. Sí, ni hablar, era lástima que vengo presentando, a veces no hay antecedentes, pero tenemos fotos de cuando estábamos. ¿Pero filmado nada? No, filmado dice que no, y si estaba en estos rollos antes de Super 8, que dice que ya sería muy difícil reproducir hoy. Ahora, digo, pensando en la época, ¿qué importancia tenía la colectividad italiana para que hubiera un programa así en el aire, no? Porque... Este programa lo pagaba un amigo de Buenos Aires de una compañía de seguro. Italiano. Que era amigo del presidente de ese momento de la Casa Italia, y él dice, cuando se enteró que nosotros íbamos a construir la Casa Italia, dice, mire, vamos a buscar una forma, porque allí es donde, como se dice ahora, se largó el chivo para construir lo que era la institución. Porque Mummesci, que vos lo entrevistaste porque lo leí en el libro, en pleno programa apareció con una carretilla llena de ladrillo. Y el director, para señor, ¿pero dónde va? Nosotros no ve que estamos trabajando. Sí, yo también, sí, lo veo, estoy trabajando, pero delante de una cámara de televisión. ¿Qué es lo que está haciendo? No, estoy juntando los ladrillos porque tenemos que construir la casa y tal. ¿Cómo es eso? Explica un poco. Y contaba cómo era. ¿Sabe la gente que llamaba al día siguiente? Para que quería colaborar. Hemos tenido testimonios son realmente de vanguardia. Claro. Ahora es normal ver eso, pero en los 80 me imagino que no. Claro, exactamente, en el año 61. Claro, recuerde que una noche vino una señora alta vestida de negro, se sacó del pecho un pañuelo con una moneda y dice, yo también quiero colaborar, y dejó esta moneda que tenía. Así que todo, el que donaba una moneda, toda la ciudad en general, el puerto, digamos, no solo el puerto. Claro, pues estaban en un canal abierto. Sí. ¿Cómo fue el tema del idioma? ¿Cómo lo aprendiste? Del idioma lo aprendí más o menos rápido. Bien, más o menos rápido. Bueno, me cuesta todavía hoy a veces con algunas palabras, pero me defendí bastante. Aunque tengo que admitir que al principio
justo la primera semana que había venido, había en la esquina donde nosotros vivíamos, había el Arca de Noé, que ya no está más, que era una ferretería. Estaban dispuestos a darme trabajo allí, pero como no entendía, porque me pedían un candado y le traía un balde, me pedían el metro y le traía otra cosa. Digo, no, me dedico a hacer el otro trabajo que me ofrecieron, hasta que encontré trabajo en Piedra Mar del Plata allá. Pero digamos que no te costó... No me costó, ni me costó aclimatarme tampoco, acostumbrarme tampoco, ¿no? Te digo, extrañaba un poco, especialmente mi hermana la más grande y yo sufrimos mucho al principio. También porque uno ya a nuestra edad, ya uno tenía sus amigos, alguna novia, alguna cosa, ¿viste? Y sí, tuvieron que dejar un montón de... Tuvieron que dejar un montón de afecto también, ¿no? De todo esto. ¿Y cómo era el puerto en aquella época? Mira, el puerto en aquella época era... digamos como es ahora, pero con mucho más lancha, porque ahora ya lanchita hay poco y nada, no llegan a 30 la lancha, que en ese momento había casi 200 lanchas. Y lo que me llamó la atención cuando fui, porque vivimos en el puerto, caminando, íbamos a las banquinas, y veía cuando llegaban los barquitos, las lanchas, a veces llevaban en el centro del palo, colgando una red llena de pescado. Y yo preguntaba, ¿y esos pescados? Porque los otros estaban ya puestos en los cajones, otros en una especie de globo con pescado que eran palometa, para ubicar ahora lenguado, nosotros en Italia llamamos corfano, acá lo llaman, no sé cómo, qué nombre tiene. Preguntaba, ¿y esto por qué lo llevan así? Aparte venía con el sol, dice, no, porque esto va para la harina. ¿Cómo para la harina? Sí, se hace harina con esto. Pero esto es un pescado que nosotros costaba fortuna nosotros en Italia esto. Especialmente nosotros en el sur de Italia, que acostumbramos mucho a comer pescado casi vivo. Nosotros en Torre de Greco, si vos vas al mercado, donde se vende toda la mañana, encontrar que la parte de pescado, hay muchos pescaditos que están en la cajita con hielo, con todo, que todavía mueven un poco las agallas, o la cosa así, o la colita, así como bien vivo, porque después, a esta hora temprano, el pescado tiene un valor. Supongamos hoy, para tener una idea, puede costar 10 euros, pero ya a las 11, 12 costaba 4, 3. Por eso, y yo veía ese pescado que era caro, porque en Italia un chupín, que allá se llama zuppa di pesce, se hace con un scorfanito, que acá son los meros, pero allá no es chiquitito, se hacía con un pescadillo, un rubio, que era parecido acá a un scorfano colorado, se hacía con otro nombre, que acá se tiraban o sea, eso indica un poco cómo estaba el puerto, ¿no? En aquella época. Porque y la gente... decían que no, pero estaba más bien la gente que iba a pescar. Era como un mar de plata por la cantidad de anchoitas que había, o sea, era bajar la red y acá nomás. Claro. Y acá nomás, acá... yo hoy tengo hijos pescadores, tengo cuñados pescadores, yernos pescadores, y tengo el hijo Pichi, también ahora tiene un pequeño frigorífico. Mira. También, así que tengo metido. Y yo estoy trabajando en una empresa que está en la elaboración del pescado. Digo, pasé de la montaña al mar. Porque allá cuando estaba en la marmolería era piedra. El mármol es una piedra que viene de una cantera que se corta en festa, no en chapa. Y bueno, y veía que la gente estaba bien. Tan es así que había alguna lancha que en el día iba y 2 veces. Si iban temprano y se salían a las 6 de la mañana, 5, pescaban a pocos kilómetros del puerto, descargaban y volvían otra vez. Hoy el anchoita la está pescando a 12 horas, por ejemplo, y ya la lancha no puede ir, por supuesto, porque cada uno tiene una zona. Las lanchas son de rada orilla, tienen los barquitos, a lo mejor adentro no puede pescar tampoco, tiene que ir afuera, pero este año, por ejemplo, la anchoita no ha sido muy buena. Ha habido años lindos, anchoita, acá va por, según el kilo, la cantidad de anchoita que van en un kilo es buena. Por ejemplo, 29, 30 piezas por kilo es una muy buena calidad, pero se ha pescado más o menos 39, 40 piezas por kilo. Ni hablar, hay viajes que han venido casi con 70 piezas. Es decir, no es muy comercial, que digamos cuesta ubicar eso, pues sirve para pasto, para otra cosa. ¿Y el barrio?
yo te pregunté del puerto, pero también el barrio, ¿cómo era? El barrio, la casa no era la casa que había como ahora, obviamente. ¿Todo de barro era o tenía asfalto? No, la mayoría de barro, sí. En el 58, 60 ya estamos. Sí, estamos hablando en esa época, sí. ¿Cuándo, digamos, tuvo las mejoras? Yo creo que en estos últimos 20 años, 30 años, yo recuerdo, yo estaba en la Sociedad de Fomento, yo fui en la Sociedad de Fomento en el año 75, 78, 80, cuando recuerdo que nosotros éramos la Sociedad de Fomento que prácticamente en su circunscripción tenía la mayor parte de la calle ya asfaltada. Que sí, fue de ahí en adelante que vino el asfalto más o menos enseguida, y otros barrios que dan. Yo recuerdo que iba en las reuniones de la Sociedad de Fomento, donde el intendente de turno convocaba todas las semanas en distintos lugares, por ahí 7, 8, 10 ciudades de fomento del sector, Puerto, Villa Lourdes, Cerrito y San Salvador. Entonces, bueno, y plantear otra vez se fundaron allá los de Zacañini, y cuando nosotros íbamos casi no conseguimos nunca nada, que estábamos medio, porque decir vamos a ver, te puede asfaltar un poco, y nosotros ustedes ya tienen el asfalto, vamos a ver de poner agua corriente, y ustedes ya tienen. O sea, porque la Sociedad de Fomento fue una institución que peleó mucho. ¿En qué año empezó la Sociedad de Fomento? La Sociedad de Fomento empezó en el año 40 y yo sé, fue el año 45, me parece, bueno, me parece, por ahí, pero sí, y fue una institución muy activa. Después digo, teníamos el papá del señor que hablaste por teléfono, él estaba ahí todos los días dedicado a esto, escribía, reclamaba, era continuamente tan así que era una institución muy admirada, muy querida y muy apreciada, porque decía, mamá mía, que ustedes se mueven. ¿Y había muchos italianos? Había muchos italianos, por eso digo yo, fíjate, cuando se funda la Casa Italia del Puerto, los 12 fundadores eran todos italianos. Hubo otras instituciones que se fundaron con mucha gente, como la Tres Venecia, por ejemplo. Vos sabés que en Mar del Plata las instituciones italianas, alejando un poco de lo personal, después de la Garibaldi, 20 de septiembre, viene el Círculo Italiano, y después la primera institución que viene fue la Tres Venecia, en el 54. En el 55, la Casa Italia, que se llamaba Asociación Italiana del Puerto, porque la Casa Italia se inauguró en el 67. Primero la Asociación Italiana del Puerto. Y todos la conocían así. Se le puso Casa Italia una vez que se inauguró el 16 de septiembre del 67. Y después vino el Centro Italiano Malplatense en el 56. Y después, unos años después, empiezan las otras entidades de carácter regional. En los 70. Sí, ¿Y vos en tu vida asociativa, digamos, lo primero que empezás a trabajar es en la Asociación Italiana del Puerto? Mi vida asociativa fue rápida, me engancharon enseguida, porque yo te decía, viene el 18 de abril, el 19 de septiembre, día de San Gennaro de ese año, sin tener la edad que dice el estatuto del año, sin tener, ya era miembro de la Comisión Directiva de Casa Italia, que sí, son 55 años que estoy allí. En el año 60, yo ya estaba en el teatro italiano, porque pertenecía al teatro italiano del año 60 hasta el año 75, y a la Dante Alighieri también, que en ese año no estaba formada del todo, pero estaba un profesor Cro, que daba italiano en la Biblioteca Lugones, donde estaba la vieja delegación del puerto, donde se hacían los primeros cursos bajo la vocación de la Dante, curso que financiaban don Alberto Materia, el grande oficial Alberto Materia, y el Cavaliere Orlando. Ellos financiaban y mantenían esto, realmente siempre estoy reconocido, pero después se fue formando una comisión, después se funcionó en el Círculo Italiano ya varios años después. Bueno, y ahora ahí está la Dante, nuestra Dante, Mar del Plata. O sea que arrancaste, digamos, sos uno de los casi fundadores de Casa de Italia, porque empezaste muy rápido. Sí, soy el socio número 153. O sea, viste cómo se construyó. Sí, todo, conocí a todos los presidentes, por supuesto. Y hay una anécdota que siempre recuerdo. Estábamos jugando nosotros la bocha, cuando digo, vivimos todavía en la casilla de madera, en la calle de tierra, no como en la cancha de bocha, todo eso, pero se jugaba así, se tiraba el bochín, se arrimaba, no había, así te pasaste, chocaste bien. Se arrima un señor y dice, mira, pues sé que vos has entrado en una sociedad italiana, en una institución, sí, ¿te puedo dar un consejo? Yo sí, ni me conozco. ¿Qué me va a decir? Sí, ¿qué me va a decir? Dice, compraste una garganta de fierro. Ahora me diría de plástico, garganta de fierro. ¿Por qué? Digo, y porque la vida institucional hay que tragar mucha cosa
que por ahí no te gustan, pero si no, dice, te vas a hacer mala sangre y vas a terminar por dejar, ¿no? Mirá vos. Sí, ese viejo era el papá de los Martorella, que estuvo en la construcción de los Martorella, Donato Martorella, Vicente, era él. Mirá vos, te dijo eso. Sí, me dijo esto, y a veces uno piensa cuánta razón no tenía, ¿no? Porque a veces, vos viste cómo es. Nuestras instituciones, yo entré a las instituciones realmente, porque recién venía de Italia, extrañaba todo esto, y después quedó incorporado a mí este sentimiento de italianidad, porque viene gente de Italia hoy, dice, ¿cuándo viniste vos acá? Dice, yo vine en el 58, pero después volviste a Italia. Digo, no, volví una docena de veces por el tema del CGIE. ¿Y cómo te recordás el idioma? ¿Cómo te recordás la cosa? Digo, porque yo trato, lo hablo, lo leo, lo escribo y lo tengo adentro. Hablando del idioma, en tu casa, bueno, estimo que cuando llegaron seguían hablando en el dialecto. Se hablaba bastante el dialecto en principio, después ya mis hermanos fueron un poco a la escuela también, lo más chiquito, y todos mis hermanos, o sea, todos hablamos en italiano. Italiano. No, pero o sea, en castellano hablamos. No, hablamos el italiano. Hablamos el dialecto, un poco de dialecto también, pero hablamos el italiano, me refiero, no lo hemos olvidado. Nuestros hijos, ya prácticamente, mis hijos, prácticamente todos han ido a hacer un curso de italiano. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo la más grande y el más chico, los hablan italiano y lo hablan bien. Claro. Los otros han frecuentado cursos, por ahí entienden, pero no lo hablan, no se atreven, tienen un poco de... ¿Y qué costumbres o tradiciones han mantenido? Primero con tu familia, con tus padres, y después vos con tu esposa. No, una tradición, nosotros somos una familia muy unida, que sí, hemos dado gran importancia a los valores de la unión. Vos, fíjate que yo antes te dije que somos 115, y nosotros, te digo que durante el año, por lo menos una docena de veces nos juntamos. Cuando hace cumpleaños mío o de mis hermanos, ya estamos todos ahí, los 115, menos tenemos 2 sobrinos afuera con su respectiva familia. Lorena, que capaz que la conociste vos, Greco, que está en Filadelfia. Y después está Fernando, el hijo de mi hermana, la que falleció, que está en Ibiza, en España. Cada uno tiene 2 chicos, pero, por ejemplo, a fin de año, cuando nosotros a fin de año acostumbramos a hacer un gran asado a la noche, o a la noche traemos un poco cada uno y nos juntamos. Ahora nos juntamos en Casa Italia. Cuando nosotros éramos hasta 50, 60 en la casa de mamá. Después, cuando llegamos más o menos a 70 en la ciudad de Fomento del barrio Collina. Después, cuando llegamos casi 100 en la sala parroquial de la Terma Winco, donde está el padre de Dios. Pasando los 100 nos juntamos acá, todo. Bueno, y esa gente que están afuera, por ahí el día 31 y 1, vienen. Acá, la mayoría de los casos, que si estamos todos, que si conservamos esta unión, hay mucho respeto entre nosotros, uno no se mete en la vida del otro, quizás es un poco uno de los sexy, ¿no? Porque a veces, y por suerte hemos tenido cónyuge realmente, y yo, por ejemplo, en mi familia estoy rechocho porque tengo yernos y nuera excelente. Que me repeten, que no me puedo echar ni una sola palabra en contra tengo, ni de mis hijos, que he sido un poco duro. Yo ahora no lo debo negar porque pero uno piensa también, si vos tenés tantos hijos y no son un poco firmes, se te escapan de la mano. Y ahora viene contento y dice, papá, a veces nos enojamos que no nos dejaban salir, nos dejaban qué sé yo, pero ahora reconocemos, ahora lo agradecen. ¿Y qué comidas o qué? La comida, conservamos mucho la tradición nosotros de la comida. ¿Por ejemplo? La respetamos mucho. Por ejemplo, nosotros según periodo del año, había dulce que se hacían, lo seguimos haciendo ahora. Hoy en día. Lo seguimos haciendo hoy, por ejemplo, para la Pascua se usa la pastiera, se usa la cosa. Por ahí alguna de mis hermanas, mi señora aprendió mucho de mi mamá también, así que mucha comida la hace ella, un lindo ragú, un minestrón, una cosa. Sí, hacemos salsa de tomate, todo. Mis hermanos hacen salsa de tomate, que después ligo un poquito yo también. A veces yo también me pongo por ahí cuando en la época el tomate está barato. Por ahí hago 20, 30 botellas. Pero 20, 30 botellas me duran 20, 30 días. Así pues que, repartía a los hijos. Sí, estaba mi hermano Pablo, por ejemplo, es capaz de hacer, creo que hizo cerca de 1000 botellas. Wow. Mi hermana la Mari, también con el marido que tiene un campito, también hace.
Sí, sí, sí. Bien. No, porque somos muchos, Claro. hay que comer salsa. Claro. Y después lo que es dulce, ¿se hacían? El dulce ¿Cocado? también de nosotros, por ejemplo, para la Pascua, la Pascueta, Sí. que es el lunes después de Pascua, se acostumbraba nosotros a ir a un picnic, llamémoslo así, Claro, una especie de picnic, claro. donde se iba en campaña. Sí. Nosotros tenemos un lugar así cerca del Vesubio donde llevamos el casatiello. El casatiello es un pan casero, Sí. pero hecho con chicharrón, hecho con salamines, con pimienta, con Salado, claro. salado, porque se comía con haba fresca, que ahora hay, arveja fresca, hinojo y algún salame también, y el vino que se hacía en la misma tierra, obviamente. Y así hacían las Sí, y ahora, por ejemplo, lo venía haciendo esta hermana que ahora ya no tengo, pero está el hijo de ella que Y lo hace conserva para todo, que conserve esa tradición de eso. Y después otra de las pastilleras está una ¿Y hermana acá que en las hace. Argentina seguían haciendo el picnic, digamos, después de Pascua? No lo hacemos Porque después no de era Pascua, feriado. pero sí comemos las cosas esas en la casa. Sí, igual. La comida la siguen. Lo hacemos, sí. Sí, ayer justo me llamó mi hermana y se le traje las habas del campo, porque hay un amigo Claro. que todos los años siembra, y cuando es la época después me llama, un amigo muy amigo que tiene una huerta grande allá cerca cuando se van de llegar, pasando Sierra de los Padres. Sí. Y yo también tengo una huertita acá abajo. Acá abajo, Y sí. también tengo habas, puse un tal? poco de habas, aunque la mitad me la comieron los caracoles, la Hola. hormiga. Una ganas de matarla toda tenía. Y ahora voy a sembrar tomate, en cualquier momento ya es la época de los O sea que tomates. han, digamos, conservado. ¿Y tus hijos mantienen alguna de estas tradiciones? Sí, Más por allá ejemplo, los dos hijos varones, no el primero, porque el primero está ocupado todos los días con este y el otro va a pescar, pero la señora de él, ¿ves? Que es también tiene su quintita, que después pone su albahaca, su tomate, su cosa. Y el otro, Editu, Daniel, más chiquito, él también en el fondo tiene una huerta, donde también pone tomate, morrones, toda esta cosa. Están conservando, digamos, esas Sí, sí. Yo a veces, y mi hija Patricia también, puso al chico más grande y digo, voy acá, agarrar contra la pared, porque había comprado un terreno donde se hizo una casa. Digo, de acá hasta allá, más o menos 15 metros, digo, rompe unos 60 de ancho, que vamos a poner, y ya le pusimos el año pasado tomate, le pusimos maíz. Bien. Le pusimos, sí, y vieron. Está contenta ahora cuando venía el marido que es pescador y venía del agua y ve todos los tomates rojos arriba de la planta. Buena contenta. tierra. Entonces. Sí, aparte es lindo, uno siendo una sensación que pone el árbol, que hace la flor, la fruta, que crece, sí. Exacto. A mí me encanta porque fuimos, te digo, gente de campo, nosotros. Claro. Lo han mantenido. Nos encantaba y acá te digo que es mucho más fácil que allá. Porque allá, por ejemplo, los tomates nosotros casi toda la mañana, porque allá vos viste cuando viene el verano no es que te llueve como toda la mañana, no teníamos agua corriente donde estábamos nosotros, teníamos una aljibe, ¿cómo se llama aljibe eso? Acá. Claro. Y después teníamos una cisterna grande donde con el agua que llovía también se guardaba ahí, y toda la mañana cuando sembraba los tomates veía que la regadera era de cada plantín, ponerle el trabajo que hacíamos nosotros cuando estábamos en la casa. Mientras que acá vos ponés la manguera, no falta nada y te llueve. Como ¿Cuándo volviste por primera vez a Italia? Volví en el 85 con mi señora. ¿Unos cuantos años? Unos cuantos años después, sí. ¿Cómo? Bueno, ¿fue por un viaje de placer, supongo, o había...? Sí, no, fui un viaje de placer. Sí, fui con mi señora porque mi hermana, mi papá, por ejemplo, volvieron ellos. ¿Pudieron volver tus padres? Mis padres volvieron en el 69. Habían venido en el 58, 69, 11 años después pudieron volver. Y yo volví en el 85 porque una hermana me invitó a ir con ella, entonces me pagó inclusive un boleto ella, y estuvimos 2 meses. Mi señora tiene todos sus parientes porque ella es hija de HS, de Achireale. Estuvimos casi... Malvica. Claro. Malvica, no con los Malvica ese que están en el sino los Malvica del puerto que tienen barcos que han estado allí. Y te digo que la pasamos bien. Durante esos 60 días solamente una noche llovió. Un calor que no era inaguantable. ¿En pleno verano? Fuimos en pleno verano, sí. Estuvimos julio, agosto. Para mí ya era... Yo siempre digo, después del matrimonio, la cosa que me hace sufrir es el calor. De día y de noche. No sé si vos fuiste alguna vez, de día y de noche. El calor no es que... Porque nosotros en Mar del Plata, cuando viene aún en pleno verano, siempre las nochecitas son frescas. No, allá... No. ¿Y cuando volviste al pueblo, supongo? Sí, por supuesto. Pero después,
Para que vos tengas una idea, mi papá eran 23 hermanos. Ah, bueno. Entonces te puedes imaginar cuántos primos tengo. Primos, claro. Exacto. Y tengo todavía 2 tíos que viven. ¿En serio? Sí, un tío, Vincenzo, que tiene 98 años, lo cumplió el 21 de agosto. Después tenía una tía Mon que falleció el año pasado a los 96 años. Y tengo otro tío que está por cumplir 90 años. Mi tío el más grande, vive en Ercolán, que está pegada a Torre del Greco, la ciudad de Ercolán. Y el otro está cerca de Sorrento Sant'Agnello, es una parada antes de ese trencito, la Vesuviana, que hace toda Nápoles, San Giovanni Duce Portici, Ercolán, Torre del Greco. Sí, después viene Torre Annunziata, después viene Castellammare, donde ahora es nuestra embajadora. Ah, es verdad. Sí, de Castellammare, y después viene todo esos pueblitos hasta llegar a Sorrento. ¿Qué impresión te dio volver? O sea, ¿qué sentiste? Sentí una profunda emoción, pero sin... Vos sabés que yo tengo casos que han muerto, que la emoción, y yo tengo casos que se han muerto con la emoción de volver. Inclusive teníamos un señor acá que era socio nuestro, que era de Ischia. Cuando en el avión le anunciaron que estaba para aterrizar en Roma, le agarró una especie de infarto y creo que lo bajaron muerto ya. Qué loco. Sí. Y él siempre tenía en la mente, había sido pescador, pero él solterón, no había tenido posibilidad. Creo que unos amigos le pagaron el boleto, porque él siempre ansiaba poder ir un día. Y bueno, pero volvió y está enterrado allá, creo. En Ischia, sí. No, cuando volví, la impresión, aparte de... Yo he tenido la suerte después de volver una docena de veces, por el caso de Chigi. Sí, claro. Yo de Chigi, después de los 3 o 4 días de Roma, siempre bajaba una semana de mi primo. Y la pasaba a la casa de mi tío que ahora cumplió 98 años, porque había quedado viudo. Entonces yo iba con él, estábamos los dos con él, me esperaba con ansias, así que no tenía que pagar. Y después, una de mi prima segunda, una hija de una prima, ella es la que me armaba el itinerario. Rafael, ¿cuántos días vas a estar en Torre? 5 días. Entonces, a la noche cuando llegaba en mi casa, mañana al mediodía de tu primo Rafael, mañana a la noche del tío Pepe, pasado mañana al mediodía vas a estar de Angelina. 20 kilos, y sí, a veces tenía que inventar, digo, mira, yo pasado mañana, digo, no de armar, porque yo tengo que ir a Nápoles, porque tengo que ir a Rim, buscaba algo. Sí, pero vos sabés que a veces... La mentira me salía mal, porque por ahí me decía una prima, dice, ya que mal te puedes llevar a mis hijos, quieren venir contigo. Recuerdo en el 88, cuando se hizo la segunda conferencia nacional de la inmigración, se hizo del 26 al 30 de noviembre. Cuando voy para volver, no había boleto. Volví el 5 de enero, me tuve que dar toda la fiesta en Italia, sin un mango, a la casa de mi tío. Sí, está bien, pero recuerdo que un día, era cerca de Navidad, así el 23, voy, mi prima, que hoy falleció esta prima, hoy han de venir acá, me dijeron, María, dice, Rafael, los chicos quieren venir contigo. Bueno, vamos, llevo los 4 chicos varones. El más chiquito tendría 6 años, el más grande tenía como 10. Dice, zio, non ci compri il Babbo Natale, si no comprai Papá Noel. ¿Viste? Toda la confitería. Digo, bueno, le voy a comer, entro en una confitería, yo tenía un poco peso, pocas libras encima de mí. Claro, entonces le digo al tipo que estaba ahí, digo, ¿cuánto cuesta? Dice, mira, cuesta 30.000 lire, cuesta 18, questo cuesta 15, questo costa 2.000 lire. De 4 di queste. Allora, no, dice, zio, el más chiquito, dice, zio, no, vos al más chiquito dice tenés que comprar el más chiquito, pero al más grande de los hermanos comprar. Digo, no, yo le compro todo igual, así no se pelean entre ustedes. No, nosotros no peleamos nunca. Claro que claro. ¿Y zafaste? Sí. Y zafé, sí, le compré los 4 Babbo Natale picolinos, si no, lo poco que tenía, claro. Y quedarse también 40 días allá, no es aparte, solo. Aparte yo tengo la costumbre, cuando es Navidad, voy a saludar a mis hermanos, a mi sobrino, ¿viste? Le llevaba el regalo de Pascua, de Navidad en este caso. Sí, fue ella, mandó a una... Menos claro. Mal.
Rafael. Sí. Te hago una consulta. Sí. ¿Vos tuviste que en algún momento nacionalizarte argentino o siempre mantuviste? No, siempre mantuve la ciudadanía italiana. No me lo pidieron tampoco, porque en el trabajo que hice jamás me lo pidieron. Está bien, está bien. Sí. ¿Y tuviste en algún momento algún tipo de discriminación o que te trataran mal? Discriminación porque es medio fuerte. Pero... Entiendo lo que vos me decís. Sí. No, absolutamente, no, absolutamente, nunca. Yo por eso, cuando a veces algunos dicen, no, sí, está bien, alguna vez decían, a partir de mi señora, la voy a mandar al frente a ella, dice, cuando... Antes de conocerla, antes de ir a la televisión, yo iba a ensayar en la esquina. Un día ella estaba asomada ahí, porque la casa estaba 3-4 metros adentro y tenía como... Entonces estaba asomada así, y estaba un poco levantada del piso. Le digo, buongiorno, signorina. Entonces ella enseguida le fue a decir a la madre, mamá, pasó un gringo pata sucia, me dijo, buongiorno, signorina. Y le dice a la madre, bueno, pues ya está en edad de merecer. Dice, y la madre era italiana. La madre italiana, siciliana. Sí, sí. Ella estaba re argentina. Y mi señora tiene un gran... Y mi señora habla el italiano, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, habla el italiano, mi señora. Claro, porque su madre, sus padres debe haber escuchado. Sí, también, y claro, y la mamá, también los padres de ella... mi suegra curaba empacho acá en el puerto. Famoso. Famoso. Y yo digo que hacía gualicho también, porque a mí me engualichó, dijo, una cosa que curaba empacho. Sí, y mi señora se enoja. Claro, Rafael, ¿cómo vas a decir eso? Pero, ¿querés que te cuente una anécdota? Nosotros nos íbamos a casar el jueves por el civil y el sábado por la iglesia. ¿Sí? Bueno, el miércoles, antes del jueves, como mi suegra había sido muy rígido, en la época no era como ahora. Bueno, mi señora es la última de 6 hermanos, y yo el primero de 7, la más chiquita. Los demás se habían ya casado. Y yo era la primera novia que iba en la casa. Entonces, cuando iba en la casa, estaba mi novia y yo, mi suegra y mi suegro. Si yo estaba así, por ejemplo, muchachos, pongamos la mano arriba de la mesa. Sí, vamos. Esas eran las visitas. Claro, y salían a dar una vuelta con la prima, con la hermana, la vuelta era a la manzana, en serio, la vuelta a la manzana, como se dice. No, jamás fui con ella a ningún lado, no, ni hablar de esto. Mi señora no conoce un café, no era fácil. Por eso digo, cuando el miércoles le digo, don Gregorio, yo mañana puedo disponer de la nena. ¿Disponer de qué? Me dice. Vas a disponer el sábado cuando termine la fiesta de la iglesia. Mejor dicho, el domingo en la madrugada, porque la fiesta va a durar mucho. No. Sí, digo, bueno, don Gregorio, es un chiste. No. Vos sos un napolitano, vive, a mí no me vas a jorobar. Te vas a casar el sábado por civil y por la iglesia. Digo, don Gregorio, el sábado el registro civil está cerrado, pero va a abrir para nosotros. Y aunque tú no lo creas, fui a hablar con el registro civil, abrió el registro civil para mí. ¿Y te casaste en el puerto? Me casé en el puerto, y el registro civil del puerto, que en esa época estaba en Figueroa Alcorta y Gaboto. Ah, mira. Y la libreta dice 19, yo me casé el 20. Claro. Y la iglesia en Sagrada Familia, supongo. No, en la catedral. Ah, pero tuviste Sí. ¿Qué raro en la catedral? Sí, porque era la ilusión de mi señor y mi suegra de casarme en la catedral. Y ahora mi señora quiso repetir la ceremonia, pero ya en la catedral dice, lo único que podemos hacer nosotros es una bendición, pero no porque mi señora quería la misa toda, hicimos la San Carlos. Ah, ¿hiciste la misa completa? Sí, hicimos una linda ¿Por qué te casaste en la catedral? Ceremonia, dice mi señora, 4 veces vos te casaste conmigo, así que anda. Digo, ¿cómo? Sí, una vez en el programa, una vez en la realidad, a los 25 años otra vez, y ahora a los 50. Estás recasado, ¿no? Digo, pero a los 100 años no sé si lo voy a hacer, digo yo. Está bien. Rafael, la última pregunta. Si bien vos no tomaste ciudadanía argentina, has trabajado mucho en la colectividad italiana, pero yo siempre les pregunto, después de tantos años de estar acá en Mar del Plata y en Argentina, ¿vos qué te sentís? Si yo te tuviera que preguntar, ¿sos italiano, sos argentino? ¿Cómo te definirías? Yo no me definiría un italiano, pero bien integrado en la comunidad que estoy, y sufro lo mismo sufrimiento que tiene un argentino cuando alguna cosa ve que no se resuelve y no es difícil. Yo llegué a la conclusión, y lo vengo diciendo casi desde que vine, que hay cosas que no se explican por qué pasan, porque Argentina
la superficie que tiene, casi 4 millones de kilómetros cuadrados, los recursos naturales y humanos que tiene, la posibilidad que ofrece, un país donde hay todo para hacer. Yo no puedo concebir que hay gente que no tenga trabajo, no puedo conseguir que hay gente que pase vicisitudes, no puedo conseguir que no somos capaces de despegar. Argentina, para mí, con todo lo que tiene, debería estar en el primer lugar del mundo, no en el segundo o tercero, primero, seguramente. Yo creo que en algún momento las cosas despacito van. Yo no sé, el tema de la política, yo siempre hay alguna cosa que yo la tengo bien clara y la digo siempre. Nunca me gustó ponerme en la política, o sea, me han ofrecido varias veces de participar en política allá y acá, yo le dije que no. Yo le dije, nunca yo quiero ser presidente de la Federación Italiana, nunca yo quiero tener cargo público, no, a mí me gusta, estoy conforme con lo que yo hago, lo que tengo, como estoy, pero me da un poco de bronca ver hay cosas que se pueden solucionar con poco, pero no se aplican. Anteayer, mi hermano cumplió 40 años de matrimonio y hicimos una reunión de familia y me decía uno que había venido de Italia, dice, una anécdota que sirve un poco a veces para ver cómo, está bien, es muy común cuando vos sentís, pero hay una mafia, bueno, es que me gusta vos, sí, la mafia también tenemos la culpa los italianos, y la delincuencia, sí, no me hablé que porque allá el otro, bueno, pero allá también ha habido mucha otra cosa positiva. A veces digo, una señora cruzaba la calle, en Italia, eso pasó hace una semana. Viste que está la franja donde se cruza, un poco más allá cruzaba, se resbaló, se cayó. Justo estaba el vigile urbano que estaba ahí, la ayudó, inclusive la llevó a casa. Cuando va a la casa saca el talonario, señor, eso es su nombre, la señora creía que era para vender. Sí, y se tenga que hacer la multa. ¿Por qué? Porque usted cruzó en un lugar que no correspondía, 37 euros. Y nosotros acá tenemos la costumbre, te hace la multa, por ahí ves si tenés un amigo para que te la saque. Cuando mi hijo el más chiquito fue a Italia un día, va a Truppa, ¿te acordás Truppa? Truppa lo va a buscar a Nápoli para tomar el trencito para ir el otro tren para ir a Salerno. Claro, llegaron muy sobre la hora, allá vos en la estación tenés que minimar el boleto, se pone cerca de la columna, un cosa que se pone para hacer los agujeros. No solo hicieron para lo apurado. Subió el tren. Claro. Por lo general, cuando pasa eso, vos andás buscando, vos a Cosi y le decís, mira, ve que yo subí, sin... Bueno, va el tipo para hacer el boleto, sin minimar, enseguida agarra el talonario, y Truppa decía, no, pero ve que... Discutiendo media hora, decía, señor, ¿usted de quién se cree? Usted tiene que pagar la multa porque no ha minimado el boleto. Y era casi el doble del valor del boleto y lo tuvo que pagar. Es caro. Por eso digo, si acá nosotros apretaríamos un poquito más, ve cómo cambiaría todo esto. Y yo sigo sosteniendo que son más los buenos que los malos, son más los que trabajan que los otros, por suerte, son más, digamos, todo lo positivo que tiene, y no se precisa mucho esfuerzo. Nosotros en Italia, si vos te acordás, el boom económico empezó en el año 60, casi 15 años después que terminó la guerra. Bueno, para mí Argentina en 5 años podría cambiar de la noche a la mañana. Porque yo la amo, imagínate, tengo 7 hijos, 12 nietos, he trabajado acá, pago impuestos acá, sigo trabajando acá, me jubilé acá. Yo realmente miro y qué sé yo, quedo asombrado cómo no podemos avanzar. Hay en los niveles más altos también hay gente buena y hay gente mediocre, hay gente buena, está en el elector, está en las autoridades de turno, está cada uno que toma la medida de responsabilidad que quiera, que corresponde como para llevar adelante un país que, reitero, para dar clase a otro. Bueno. La última, si no me olvido. Cuando llegaste, digamos, agarraste una época, los 60, los 70, en que a nivel político la Argentina estaba complicada. ¿Qué como italiano, como inmigrante, cómo la vivían esa? No, yo la vivía, o sea, la primera... Claro. Y gobernador, ¿no? La primera, sí, llegamos a... Pero a la gobernador que viene, no hay solo intendente, sí, y te tenés que anotar en el registro de extranjero. Que después de todo, yo recuerdo que en la época de Bronzini y Lombardo nos preocupamos mucho de que abrir el registro de extranjero. Pero después aquí,
que con tantos extranjeros que ha habido en Mar del Plata, cuando venía el momento de la elección no pasaba de los 2.000 tipos que votaban. Digo, pero ¿cómo puede ser? 2.000 votos y se calcula que hay como 40.000 extranjeros. Una cosa que yo nunca pude entender. Y hoy mismo sigue pasando esto. Lo que es participación política. Sí, no hay. Y ahora, si el año que viene se vota para los comités, por ejemplo, se vota para los comités y el gobierno va a poner en práctica lo que han decidido de hacer vía mail. Si vía email, va a saber que no va a votar ni el 10% de los 40.000 que tenemos a la naga, los 46.000. Porque, claro, acá los mejores resultados se tuvieron cuando se votaba personalmente, cuando se iba a votar en el seggi, en la mesa electoral. Claro. Volviendo un poco a la pregunta tuya, el tema, yo observaba alguna cosa y me daba cuenta que tanto en local como lo que habían venido, me parece que se habían un poquito quedado en el tiempo lo que habían venido antes que yo. Porque en la Casa Italia, nosotros, la secretaría donde estaba allá, esta mesa no estaba, la mesa que está allá estaba allá al fondo. Recuerdo que viene la gente del patronato Inca de Buenos Aires, señor Angelini, señor, que querían poner un patronato. Nosotros habíamos inaugurado este en el año 67, como te decía, y toda la gente de la comisión, y no, porque la institución es apolítica, porque nos han dicho que el Inca es de extracción de la sinistra política, como estaba en esa época todavía el partido. Bueno, y resulta que cuando se van, digo, pero escuchen una cosa, el hecho que el estatuto dice que la institución es apolítica, y si nosotros no podemos tomar un color político como institución, pero ante todo no es un partido político en sí, ponerles una emanación, pero de todas maneras, si vienen a prestar un servicio gratuito, ayuden, ¿cómo no le van a mandar? Y fue así que con Mummesci y con Perrera nos costó un poco conseguir. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo vine de Italia, hasta poco días antes de volver, en Italia, en esa época estaba todavía el partido de Lauro, el partido monárquico, todavía estaba el movimiento social italiano, que eran los fascistas, estaba el partido de Togliatti, en la Plaza del Pueblo. A las 2 de la tarde estaba el acto de los socialistas. Ponían el tipo sándwich en letra que decía: a las 16 horas, raduno, van a hablar el tipo socialista. 2 horas después aparecía el fascista. 2 horas después aparecía el otro. Y todos hablaban. Todos podían hablar. Y yo vine acá, veía que todo. E inclusive una cosa que noté, porque yo en el trabajo que estaba, tomaba los pedidos también, lo que venían para hacer la mesada, para hacer revestimiento. Yo tomaba un apellido Rossi. Digo, ¿sos italiano? No, hijo, no, pero nieto. La verdad que soy nacido en Italia, pero si no lo mencionamos mejor. Te digo un apellido para decirte un apellido. Y no una sola vez, me pasé eso, varias veces. Y yo tenía un primo de mi mamá, que recuerde que fui a buscar la máquina de escribir, tenía que hacer una carta. El hijo había salido y digo: tío, ¿puedes usar un momento la máquina? Bueno, usarlo, pero después, para vos sabés escribir a máquina. Digo: sí, tío, ¿cómo no? Sí. ¿Y dónde aprendiste? En Italia, en la escuela, pero estaba la máquina de escribir. Claro, él había venido en los años 20 de una isla, de otra, claro. Entonces yo me di cuenta que había una diferencia en lo que hemos llegado después con lo que habían venido antes, que inclusive había dentro, en muchos de esos italianos que habían venido antes, hasta ellos mismos renegaban un poco. Y quizá ese es el motivo por el cual no muchos hijos de italianos se metieron en las instituciones, cosa que ahora notamos que los nietos, por ejemplo, los bisnietos, se están dando cuenta de lo que es Italia, bajo el punto de vista cultural, artístico, etcétera, que se sienten orgullosos. Yo iba a esto, cuando yo iba en el CGIE, recuerdo que la primera reunión, nosotros, especialmente los que íbamos de Argentina, éramos gli eterni piagnucoloni, es decir, los eternos quejosos, que nos íbamos a quejar para algo. Y nosotros íbamos a pedir porque ellos allá tenían otra cosa, porque si acá iba a pedir para un bisoñoso, para un tipo que necesitaba, resulta que el bisoñoso que está en Alemania o está en Inglaterra está cubierto de otra manera. Claro, entonces nosotros siempre reclamamos. Y por el otro lado, yo veía, por ejemplo, lo que venía de Canadá, lo que venía de Australia, hablaban el italiano mejor de nuestros hijos de italianos que venían de acá.
Yo creo que la diferencia del idioma hace que, bueno, porque entre italiano y castellano hay muchas cosas en común en el lenguaje, y hace que vos te confundís. Entonces por ahí cuando vos hablas, decís voy a pedir un préstamo y el préstito, esto está finalizado, acá finalizado quiere decir que termina con esto. En Italia finalizado quiere decir que tiene ese fin, en camino hacia esa cosa, finalizado a esto. Todas estas cosas hacen que uno se cree que lo sabe y no lo sabe. Por eso que en los consulados, por ejemplo, hay una disposición que en los actos de estado civil, cualquiera, si lo sabe traducir al italiano, puede llevar uno mismo, sin necesidad. Pero, y yo le daba un poco razón, los cónsules de turno, hasta llegar a Pane Bianco, decía, Rafael, no metamos en esto, porque la gente, cualquiera se cree que sabe, y cuando ven acá pierden más tiempo ellos y nosotros, porque después notamos. Porque según la ley una separación, un divorcio, una herencia, un título de estudio precisa un traductor público. Los actos de estado civil, nacimiento, fallecimiento, nacimiento de hijo, ese yo lo puede hacer cualquiera. Entonces llegamos finalmente a que un grupo de profesores que están capacitados para traducir, hay un listado en el consulado y lo pueden hacer sin necesidad de recurrir al traductor público. Algunos traductor público protestan y dicen, nosotros estudiamos para esto, para traducir una cosa, es una cosa que está en cuestión. Claro. Pero sirve, digamos. Sirve, claro. Exacto. Sí, yo reitero, este es un gran país. Yo a conclusión ahora, a los 75 años, cuando si tiro iré en mi embarque, hago un balance, estoy contento. Después de todo, porque también me doy cuenta que ahora ya las cosas están cambiando. Cuando volví, por ejemplo, la gente que yo había dejado muy pobre, la encontré todo estaba bien, quien tenía la tintorería, quien había puesto un negocio, quien vendía electrodomésticos, quien venía así, un beneficio, pero evidentemente se le fue la mano también. Esa es la conclusión que hago yo. Porque tampoco podía ser que dos primos tenían dos hijos y los dos hijos tenían la máquina. Bueno, o sea, también se metieron en más de lo que debían hacer. Nosotros acá en mi familia fuimos un poquito más modestos, más claro. Y teníamos nosotros, ahora los chicos de hoy, allá y acá, no sé, el sentido del ahorro, de la cosa. Yo recuerdo que de mi sueldo que cobraba mi señora a fin de mes, por ahí iba al Banco Nación, donde teníamos una cuenta de ahorro, y se iba a ahorrar como si fuera ahorro, le sobraron 50 pesos, lo iba a poner en la cuenta de ahorro, y eso nos permitió después comprar la casa con ayuda que nos dio. Y valía, digamos, la plata, no había una devaluación. Sí. Claro, claro. Una devaluación hubo antes hubo una devaluación grande. En ese momento, digamos, te sirvió. Y después, esto yo no lo vi, pero me contaba mi padre y otra gente también, que cuando viene la ocupación en Italia, por ejemplo, creo que daban una moneda que se llamaba Amlira, H-A-M, que es palabra americana, que es lira. Pero el tipo que no tenía trabajo, no le regalaban para qué, sino lo que tenía que hacer, había grandes galpones donde había bolsas de arena o de piedra o de pedregullo, la tenían que cargar arriba al hombro, la llevaban a la otra punta 200 metros y otra ya traía para acá. Todo el día haciendo que no servía para nada, por eso tenía que ganar. No se regalaba la plata a nadie, sí, se creaba la conciencia del trabajo. Por eso yo creo que, pues fíjate que no hay ningún italiano que prácticamente no haya trabajado hasta el último instante de su vida, ¿no? Exacto. Sí, lo que lamento todo esto que ya no tengo papá y mamá y que perdimos una hermana, es el lado, pero son cosas de la vida. Es la vida. Esto no sé, pero de todas maneras reitero, estoy muy contento, feliz, la familia que tengo, los amigos que tengo. Mucho. Lo que he podido hacer lo he dado. Yo estoy todos los días, vengo acá a la mañana y vengo acá a la noche, siempre lo he hecho esto. ¿No te arrepentís? No me arrepiento para nada, no, estoy realmente contento, feliz y orgulloso. Bueno. Y agradezco a esta Argentina toda la posibilidad que da la gente, lástima que algunos no la saben aprovechar. Y sigo sosteniendo que hoy se abren grandes posibilidades de cosas que se pueden hacer, grandes posibilidades,
Sí. Y bueno, ojalá que sigamos bien para adelante. Gracias, Rafael. No, gracias a vos siempre y te felicito por la tarea que vos desarrollar con esto y las cosas que me venís haciendo hace años. Gracias. Bueno, he tenido la suerte de leer todos tus libros y he visto, y ese libro no es una cosa que cae del cielo, yo estoy mirando, hay cosas ahí, solamente la fuente que vos citás, que es decir, las investigaciones que ha tenido que hacer. A propósito de investigaciones, creí que hay un grupo de investigadores que hoy llegan a Mar del Plata. ¿De dónde? No sé si viene de Sicilia, me parece. Es muy posible que se quieran reunir con el comité. Yo ahora me voy a ocupar un poco de hablar con el cónsul, cualquier cosa te aviso. Que la idea era hacer una reunión con ellos también, ellos querían saludar, conocer. Buenísimo, bien. Bueno, gracias. Gracias, amor. Bueno, Rafa, buenísimo. Pobre pibe, ha estado ahí.